¿Estamos listos? Muy bien, estamos ya de regreso aquí en la Fílica 2021, en esta nuestra cuarta edición, en realidad en nuestros últimos 3 días, en los cuales vamos a seguir compartiendo libros, entrevistas, este encuentro además con los autores que nos parece súper interesante, de libros que vamos leyendo, que vamos conociendo y que invitamos también a todos quienes nos siguen, que pueden adquirir en las diversas librerías que durante estos días de feria tienen un 30% de descuento, así que aprovechen. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con Juan Carlos Cortázar. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile, con estudios y doctorados, además especialista en modernización del Estado, ha sido docente en diversas universidades y, bueno, vamos a dialogar sobre su libro, Como si nos tuvieran miedo, que es un libro que tenemos aquí, gracias a la editorial Animal de Invierno, que además tiene una preciosa edición, y en la que me permito leer este texto de la contraportada. Hay 2 territorios que Juan Carlos Cortázar explora de manera notable en esta novela: el territorio de los cuerpos desplazados y el de los barrios populares de Lima. Angie y Miluska ponen una peluquería en Melgar, trabajan con la belleza en una zona acechada por la marginalidad. Sus cuerpos desplazados toman posición en el mundo, una posición que incomoda y que a su vez tiene una historia. La violencia política de los años 80 y 90 se mete desde el comienzo, desde la escena inicial en la novela, y no solo opera de fondo, también irrumpe con sus golpes sobre las protagonistas. Cortázar construye de esta manera un retrato potentísimo de una época del Perú a través de 2 personajes con muy pocos antecedentes en la literatura. Con una escritura envolvente y climática, les da la presencia y las transforma en personajes verdaderamente entrañables. Escribe Hernán Roncino sobre este libro. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido a la Fílica. Buenas noches, muchas gracias Lady Filica por la invitación, un agrado estar, una pena no poder estar en Ica, que hace muchos años que no voy, pero bien, contento y gracias por el interés y por el espacio. Juan Carlos, cuéntanos un poco cómo nace la idea de este libro. ¿Era algo que perseguías desde hace mucho tiempo? Quizás vino con alguna imagen de la memoria, de tus vivencias. ¿Cómo nace la historia? Bueno, esa es una novela que sí, me tomó 4 años escribirla y corregirla y todo eso. Y como ocurre mucho con las novelas, en realidad uno va poniendo un montón de cosas dentro de una suerte de licuadora, ¿no? Que es uno mismo, y salen. Entonces los elementos y las motivaciones son muchos, ¿no? Un gatillo inicial para mí fue el interés que yo tenía por probar con una mirada y una voz que fuera distinta a la mía propia. Generalmente había estado escribiendo desde la mirada más de un hombre cisgénero homosexual, aunque tenía algunos cuentos ya que entraban un poquito en el mundo trans o en el mundo lésbico o menos. De hecho, uno de los personajes, Angie, y el barrio Melgar, lo había inventado y aparece en un cuento del anterior libro, ¿no? El libro de cuentos que se llama El inmenso desvío. Y entonces tenía interés de profundizar en eso, ¿no? De centrarme de una mirada y una voz que fuera la mía, y por eso pensé, además porque siempre me ha interesado mucho la riqueza, la fluidez, lo complejo que es el mundo trans. Entonces, digamos que ese es uno de los intereses más desde el punto de vista de la escritura. Luego está el tema del momento que ocurre en la novela, que es el año 92, es un año muy particular dentro de la experiencia de la guerra interna que vivimos los peruanos. Bueno, yo viví esos años joven. Ese mismo año tuvimos el atentado más grave en Lima, digamos, que fue Tarata, además de matanzas en penales que había, era algo de atentados. Además de eso también ocurrió el cierre del Congreso, ¿no? por Fujimori, y también en ese mismo año la captura de Mael Guzmán. Entonces es un año muy denso de la violencia política, sobre todo en Lima, que es donde ocurre, ¿no? Inventé
un barrio ficticio, que no es ninguna novedad, ¿no? Inventé un barrio ficticio que se llama Melgar, por eso la carátula tiene a Melgar, en realidad, no es un personaje de la novela, sino que el barrio que inventé se llama Melgar, a partir de lo que fue mi experiencia de muy joven trabajando en algunos barrios marginales del Callao y luego viviendo en Independencia también. Entonces ahí construí un barrio, como era ese año, bueno, decidí que era un barrio de desplazados, ¿no? Los desplazados eran los inmigrantes que venían a Lima, sobre todo de las zonas de conflicto más violento, y que venían en condiciones muy precarias, y eran barrios que además eran muy estigmatizados, ¿no? Incluso por los otros barrios marginales, o por los jóvenes, como se decía en esa época en los conos, alrededor de ellos, ¿no? Entonces, y bueno, por ahí surgieron los personajes, Angie, que es un personaje más de la selva y que se dedicaba a la peluquería, al estilismo y trae eso a Lima. Otro personaje que es más complejo y más ambiguo y más... A mí me gustó ese personaje trabajarlo, que es Miluska, que viene de la Sierra Central, que ha pasado por un movimiento subversivo también y que ahora está ahí por X razones, medio camuflada o escondida, y un muchacho, Leoncio, que es un muchacho joven, estudiante universitario, que de alguna forma responde a la realidad de muchos jóvenes que entraron en Sendero hacia el final, digamos, ¿no? En lo que fue este corrimiento que tuvo el Sendero y la guerra hacia Lima mismo. Entonces ahí hay un interés mío que tiene que ver con esa experiencia de lo que fue la guerra interna, que creo que todavía es una cicatriz que nos atraviesa y hay que seguir explorando de todas las maneras posibles, y la literatura es uno. Y un tema que además me persigue también en varias de las cosas que he escrito, que es la experiencia de la militancia, ¿no? De la militancia de esas épocas. Hoy en día se llama más activismo, tiene algunas diferencias, pero que es una experiencia de la cual me interesa dar cuenta, profundizar también con la literatura, con la escritura. Y luego sí, hay imágenes que vienen, yo qué sé, la imagen con la que abre la novela, ¿no? De la olla de martillo en fuego en un cerro. Yo me acuerdo haber visto eso, sobre todo una vez en el año 85, pero era usual verlo. Después otras experiencias como la del basural, ¿no? Que me tocó conocer en el Callao, en un barrio, y barrios de desplazados que conocí, en fin. Entonces sí, también hay imágenes, experiencias, sensaciones, olores que me recuerdan esa época y que también los metí ahí, ¿no? Sí, de hecho se percibe en la novela. Además, estaba leyendo una entrevista en Diario Comercio donde citabas una frase como: lo racial, creo que la transfobia es una de las violencias más profundas. Y ese tema se refleja también muchísimo en la novela, ¿no? Ese odio, esa sensación de rechazo que todavía se percibe muchísimo más en la sociedad de estos tiempos. ¿Cómo fue el ejercicio de retratarlo en la escritura, en el proceso creativo? Bueno, yo creo que cuando uno escribe, y creo que en general en cualquier tipo de arte, uno se usa a sí mismo como una suerte de pararrayos, ¿no? De lo que va sintiendo y experimentando, y otros viven y experimentan para plasmarlo, en este caso en escritura. Y yo creo que cualquier peruano, ¿no? Vivimos todo el día inmersos en estas múltiples violencias y discriminaciones. En el caso de estos personajes, ¿no? Sobre todo los dos personajes trans, Angie y Miluska, son personajes que son provincianas, que son migrantes forzadas por la violencia, que son racializadas, ¿no? Que son discriminadas también por su raza, y finalmente también son discriminadas y acechadas por la transfobia, ¿no? La comparación entre racismo y transfobia tiene que ver con que, a diferencia de otras discriminaciones, como puede ser la socioeconómica, ¿no? O bueno, en fin, más la socioeconómica, es un tipo de discriminación que va a la esencia de la persona, ¿no? O sea, cambiar mi raza, no sé, ¿no? Incluso creo que en el ejemplo universal más conocido, que puede ser Michael Jackson, uno se da cuenta que no funcionaba, ¿no? Y cuando uno percibe una identidad de género, ¿no? En este caso, las personas trans que requieren algún tipo de tránsito o afirmación
en la ambigüedad, que no necesariamente es un tránsito hacia el otro, hacia alguno de los dos extremos de género más heteronormados, es toda una experiencia también cómo enfrentas la violencia contra lo que tú eres como persona, ¿no? Cómo no te puedes quitar eso. Entonces son las violencias más radicales. De hecho, yo creo que una de las cosas y algo de eso está relatado en el libro a partir de algunas cosas que ocurrieron, sobre todo en la selva en Tarapoto, ¿no? Que es de donde es Angie, y que responde traté de ficcionar cosas que ocurrieron en la época de la guerra, es que la violencia contra las personas trans, como también contra las personas homo y lesbianas, pero sobre todo contra las personas trans, es sumamente agresiva, ¿no? Y ahí la importancia de los cuerpos, ¿no? A una persona trans no la matan de un tiro, de una cuchillada, ¿no? Generalmente la matan de 20, 25 cuchilladas, 40 tiros. Hay una necesidad de destruir el cuerpo, ¿no? El cuerpo se convierte en una amenaza que nos mueve el piso, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son identidades más heteronormadas, ¿no? Yo creo que muy en particular a los hombres, porque además la violencia de género es ejercida fundamentalmente por hombres. Y entonces, bien, de ahí viene un poco el título también de la novela, que me lo robé de una novela que me gusta mucho de Donoso, ¿no? De La ciudad sin límites, que es como si nos tuvieran miedo, adapté un poco. Porque es esta idea, ¿no? Que el nivel de agresión que vive una persona trans, interpreto yo, con mis limitaciones, nace del miedo, ¿no? Del miedo no solo a lo distinto, no solo a la diferencia, por ejemplo, que podemos vivir personas homo o lesbianas, ¿no? Desde el punto de vista de que tenemos una orientación sexual distinta, sino que en este caso es un miedo mucho más radical porque va a mover el piso de las identidades, qué es ser hombre, qué es ser mujer, ¿no? Cuáles son los atributos de un hombre, de una mujer. Todo eso se ve, desde mi punto de vista, enriquecido por la mirada trans, pero cuando esto es visto desde una mirada estrictamente heteropatriarcal o claramente machista, termina siendo una amenaza que genera violencia. Eso hasta hoy, obviamente, ¿no? O sea, el promedio de vida de una persona trans en general en América Latina va entre los 35 y 40 años. Entonces traté de reflejar un poco eso en un momento muy particular que fue el de la guerra interna. ¿Por qué? Porque paradójicamente nuestra memoria de la guerra interna ha recogido muy poco lo que fueron crímenes vinculados a la violencia política, pero que eran crímenes de odio también, ¿no? De limpieza, comillas, moral, como lo que hizo el MRTA en Tarapoto, porque también Sendero lo hacía, ¿no? En otras zonas, que era eliminar esta inmoralidad de la homosexualidad, el lesbianismo y lo trans, digamos, ¿no? Eso ha sido muy poco relevado por la memoria, incluso en la Comisión de la Verdad hay una referencia muy, muy pequeña al final. Y entonces, bueno, un poco la novela también busca recuperar, representar, digamos, ¿no? Mediante la escritura esa experiencia. Sí, además que también hay muchas partes de la novela donde hay este lenguaje hasta cierto punto castrense, donde hay esos detalles, anotaciones en la libreta, como una especie de quizás vínculo detectivesco entre lo que eran las investigaciones que por ese entonces se hacía a personas, y vinculaciones también con el terrorismo. ¿Cómo fueron tus investigaciones quizás o el proceso de construir todas estas historias y con estos detalles además, porque hay un muy buen nivel de detalle del libro? ¿Vino de historias cercanas? Bueno, el principal desafío para mí fue cómo enganchar, cómo entroncar con una mirada distinta a la mía, algo que es muy usual en el mundo del arte, ¿no? En general, el que escribe u otro tipo de arte, el teatro, obviamente, uno trata de enganchar con una mirada, una experiencia que no es la suya. A veces es la suya, pero en este caso no. Entonces, para mí fue todo un desafío entroncar con la mirada y la sensibilidad trans. Evidentemente, lo que he logrado yo, creo, y lo digo al final en la parte de agradecimientos, debe ser limitada, bastante limitada, pero bueno, me interesaba hacer eso. Y para eso lo que hice fue hablar con mucha gente trans, conversar con gente trans, gente que no conocía y que me dieron contacto, gente, por ejemplo, que trabajó en peluquerías, gente que estaba en política,
una persona amiga acá, artista, ¿no? Para entrar un poco en su mundo, en el mundo de su identidad de género, de su expectativa, de cómo vive en fin. Esa fue, creo, la parte para mí más compleja. Luego toda la parte que tiene que ver con la dimensión de la guerra, bueno, ahí lo que hice fue, traté a través de algunos diarios y revistas de reconstruir un poco ese año, ¿no? Por eso los acontecimientos que ocurren son básicamente acontecimientos reales que yo ficciono, ¿no? Desde la matanza que hubo en una discoteca en Tarapoto, por ejemplo, le cambié el nombre, pero hasta, por ejemplo, eventos como matanzas que ocurrieron en cárceles en Lima o la caída de Imael. La experiencia que traté de plasmar de lo que era la experiencia de vivir en Lima en guerra, creo que nace de mi ejercicio de hacer memoria. Yo viví eso, ¿no? Como muchos peruanos y peruanas y peruanes, y nació de ahí, ¿no? De esa experiencia, y de ahí la idea de recuperar detalles y todo. Lo de la libreta, en realidad, es un recurso. Uno de los principales problemas que yo encuentro cuando he tratado de trabajar con personajes militantes, sobre todo militantes muy duros, como era la militancia senderista, es que, bueno, yo me acuerdo de esa época, ¿no? Cuando tú hablabas con gente que estaba en sendero, realmente el discurso era así como si estuvieran leyendo la entrevista del siglo, ¿no? De Abimael. Entonces era increíble, ¿no? Tú veías a la persona y el discurso era así, pero estándar y muy como una metralleta de conceptos y todo. Y claro, uno hablaba con esa persona y al mismo tiempo estaba la persona y la tensión y el contexto, y entonces te dabas cuenta que era una persona recitando, hablando o argumentando, ¿no? Porque tampoco era solo recitar, con ese tipo de lenguaje. Pero cuando en cosas que he leído o algunos esfuerzos que yo traté de hacer, uno pone un personaje hablando así, literariamente el personaje se aplana, queda como pegado en la pared, queda plano, plano, plano. Entonces, ¿cómo lograr que ese lenguaje estuviera y al mismo tiempo no me aplanara el personaje? Y ahí recurrí a la idea de la libreta, en el caso de Leoncio, ¿no? Que es el personaje, que es un chico joven que está entrando a Sendero y que está en una escuela popular y, bueno, por X razón termina en ese barrio, ¿no? Donde viven Angie y Miluska, y las conoce y entra. Y entonces lo de la libreta me permitía, era como si él hubiera estado tomando nota, ¿no? De cosas que leía o estudiaba en la escuela popular de Sendero. Por eso hay mucha cita de Abimael y mucha cita de Mao, ¿no? Y Mao era muy central para la ideología senderista, incluso más que Marx o Lenin, ¿no? Más directamente. Y otras cosas que metí de cuando él hacía seguimiento de gente, ¿no? Porque tenía esta idea, pues, que tenía que seguir gente, identificar posibles objetivos. En fin, era un muchacho, ¿no? Y tenía una mirada un poco ingenua o policíaca todavía de su militancia. Y entonces la libreta me servía para eso, ¿no? Para explayar ese tipo de lenguaje sin ponerlo directamente en boca de Leoncio. Algunas frases de Leoncio, sobre todo de Miluska, que también ha sido un personaje que ha pasado por Sendero, que ha tenido que huir, digamos, de Sendero. Y en ella hay algunas frases, ¿no? Pero entonces ese recurso de la libreta nace para eso, ¿no? Para generar la sensación de este lenguaje militante, ideológico, maoísta, sin aplanar al personaje. No sé si se logra y funciona, pero esa es un poco la idea, ¿no? Sí, claro, además resulta inquietante, ¿no? Es como que uno estuviera allí también revisando la libreta cuando lo lee, y es meterse en este mundo de personaje, Leoncio, y empezar a escudriñar. Ahora bien, el tema de la violencia política no es un tema poco común, digamos, es un tema que siempre está presente, como que ha marcado muchísimo además la literatura en todos estos tiempos. ¿Crees tú que esto va a perdurar aún más? ¿Nos ha marcado tanto, y qué tanto además hemos quizás progresado como sociedad desde lo que fue esta época tan terrible para el país? O sea, yo creo que la experiencia de lo que fue la guerra interna y la violencia, el extremo al que llegó desde todos los bandos, todos fuimos de alguna forma actores ahí, seamos participantes, cómplices, observadores, mirando al lado, pero nadie podía estar al margen de eso.
es una experiencia que yo creo que marca al Perú. O sea, de hecho, en estos días basta agarrar cualquier medio peruano y vemos que los terruqueos van y vienen, ¿no? Lanzados de un lado a otro, en situaciones incluso a veces de lo más inverosímiles. Sigue siendo una clave cultural e ideológica para posicionarnos y para agredir a otros o apartarnos, ¿no?, entre nosotros. Mira, hay gente que piensa que esto de seguir escribiendo o haciendo arte sobre la violencia política. Mira, a mí la verdad no sé, ¿no? En general uno escribe lo que le nace, ¿no? No con un objetivo de este es el tema que hay que tocar, ¿no? A mí me nace porque es una experiencia que yo viví y de alguna forma la literatura, desde el punto de vista de quien escribe, es un ejercicio para entenderse, entender el mundo que uno vivió y entenderse uno mismo, ¿no? Yo viví la guerra interna entre los 16 y los 20 y tantos años, momento particular de la vida, entonces muchas cosas ocurrieron en mi vida en ese contexto y en ese mundo, ¿no? Yo creo que tanto desde el punto de vista del arte, teatro, pintura, audiovisual, en este caso escritura, como desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la política, todavía en el Perú tenemos mucho por mirar y por hacer memoria. Mucho. Hay muchos rincones incluso que están poco explorados, como por ejemplo en este caso, como la violencia no solo del Estado, sino también la de los movimientos subversivos ejerció una clara violencia transfóbica, y eso ha sido más o menos tapado, ignorado, y así. Entonces yo creo que cuando, no sé, mira, yo vivo mucho vivo en Chile, vivo en Argentina, soy peruano, son 3 países marcados por violencia política, y la escritura, la literatura de esos 3 países sigue muy marcada. Yo creo que los temas, más que es un tema, yo creo que las experiencias que uno puede representar en el arte tienen sentido hasta que lo tienen, ¿no? Hasta que uno siente que ha podido procesar, digerir. Yo creo que en el Perú todavía estamos lejos de haber procesado una memoria. Me llama la atención a ratos que, sobre todo en generaciones más jóvenes, hay como una distancia, como que el gran referente son los 90, ¿no? Por lo que fue el fujimorismo y eso. Pero los 80, que fueron los años, casi toda la década, ¿no?, de violencia, suenan como muy lejanos, ¿no? Y no son lejanos, y son una clave fundamental para entender lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que todavía hay mucho de memoria por ahí que hacer. Y el arte es una forma de hacerlo. Sí, claro. Además, recuerdo mucho una frase hace poco que dialogábamos con Javier Cercas, que mencionaba que de por sí el hecho de no tener memoria o no tener al pasado presente era un problema mayor. ¿Crees tú que en la coyuntura que vivimos actualmente en el Perú hemos quizás perdido un poco la memoria de los hechos que marcaron, que todavía están vigentes, sobre todo por las elecciones que se vienen, ¿no? Yo creo que en perder memoria no estoy tan seguro, porque para perder algo hay que tenerlo. Yo creo que en el Perú recién han habido esfuerzos importantes por construir una memoria y relatos nacionales sobre qué nos pasó, qué hicimos, por qué pasó. La Comisión de la Verdad fue un hito muy importante. Los testimonios, yo incluso, una de las cosas que hago ficción acá, está tomado de un testimonio de la Comisión de la Verdad. Fue un hito importante, ¿no?, para construir una explicación, qué pasó, y dar cuenta desde el punto de vista de los actores que participaron directamente en esa violencia y de quienes murieron. Y así yo creo que hay también en la literatura buenos trabajos, ¿no? He leído cuentos no sé, por ejemplo, un cuento de Reynoso muy bueno, cuentos yo soy pésimo con los nombres, pero luego hay novelas también, está la novela, por ejemplo, de Claudia Salazar, La sangre de la aurora, están las cosas que se han publicado hace poco en poesía. Sigue siendo una referencia, porque creo que es algo que nos sigue doliendo. Yo creo que todavía en el Perú estamos recién en un proceso de recuperar memoria, ¿no? Entonces yo creo que más que perderla, es que el desafío es recuperar o negarnos a recuperarla, o quedarnos con un cuento sencillo, ¿no? Habían malos, buenos, ¿no? Y listo. Y la cosa es mucho más compleja, ¿no? Yo creo que en la medida en que no logremos recuperar y entender y sentir lo que nos pasó,
es algo que siempre va a estar como una posibilidad abierta, y eso es lo preocupante, ¿no? Y creo que sí, ¿no? El contexto actual, el nivel de polarización y ataque, que podría no estar, o sea, la polarización política, ideológica y electoral es algo que ocurre en casi todas las democracias liberales del mundo hoy en día, y en América Latina en muchos lados. ¿Por qué en Perú adquiere una clave tan marcada, ¿no? Por el terruqueo, por el acusar al otro de violencia o de haber estado vinculado con fulano o con mengano? Manifiesta que sigue siendo una clave, ¿no? de identidad respecto a la cual a veces no queremos mirar. Y de hecho se percibe muchísimo odio más ahora que existen las redes sociales, a diferencia de los años 80, donde quizás era muy difícil encontrar esta inmediatez de respuesta entre lo que uno pensaba y lo que el otro percibía. Pero hoy en día es muy fácil terruquear, ¿no? Y a veces no son conscientes de lo que significa esa palabra, ¿no? Porque tú mismo lo escribes en tu libro, y por la historia sabemos lo cruentas que eran estas batallas, de un lado como del otro, de los militares, de los terroristas. En fin, era una situación bastante terrible, pero sin embargo hoy hay una facilidad para criticar al otro y para echarle encima como que estos adjetivos fuertes, ¿no? Sí, yo, o sea, creo que, claro, el mundo virtual del Internet era algo que no existía en esa época, y eso hace que hoy en día sea mucho más inmediato, como tú dices, pero también a ratos un poco más light, un poco más liviano, ¿no? Yo pongo algo y desde mi casa cómodamente veo que fulano terruquea a otro, y o me terruquean a mí, o no sé, pues, ¿no? Yo terruqueo a otra persona, y hay debates, hay cosas, ¿no? En esos años la cosa era cara a cara, pues, ¿no? O sea, tú ibas a una asamblea con pobladores porque estabas trabajando, yo qué sé, en un proyecto municipal o de barrio, o de agua, iglesia o lo que fuera, y de repente podía aparecer Sendero. En Independencia, Sendero claramente estaba ubicado en una zona alta, en el quinto sector. Si uno estaba trabajando con jóvenes, en algún momento habían contactos, conocías, eran personas, no eran un nombre de Facebook. Algo que, por ejemplo, yo recojo también un poco a partir de las experiencias que leí muchos testimonios, sobre todo de lo que pasó en Tarapoto, esto de que las amenazas iban en papelito, pues si te dejan un papelito debajo de tu casa, ¿no? No es lo mismo que te llegue un mail, ¿no? Porque cuando te llega un papelito debajo de tu casa quiere decir que alguien se acercó a la puerta de tu casa, estuvo al otro lado de la puerta de tu casa, te mira, está ahí. Por eso no estoy diciendo que el mundo virtual sea mejor o peor, simplemente creo que, por lo menos en mi experiencia personal, y creo que la de muchos que vivimos esos años, era una violencia simbólica, verbal y física mucho más corporal, donde estaba mucho más comprometido el cuerpo. O sea, estabas ahí, ¿no? Puede que ahora con las redes todo corre más rápido, pero también es más fluido o más superficial a ratos, ¿no? Ahora bien, regresando un poco a la voz narrativa del libro, ha sido también bastante bien comentado el hecho de haber encaminado este proceso de narración desde la voz de estos dos personajes, ¿no? El caso de Miluja, por ejemplo. ¿Cómo ha sido la construcción de esa voz narrativa, que es muy poco común en la literatura peruana, ¿no? Porque siempre hay como que estos cánones literarios en los cuales muchos escritores han seguido, pero muy pocos se arriesgan, ¿no? al encontrar ese tipo de escritura. Bueno, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con mis preferencias y mis gustos. A mí en general me gusta mucho la frase carnosa, larga. Evidentemente eso no es ni mejor o peor que otras cosas, ¿no? Hay hoy en día, creo, una mayor atención o proclividad, aunque eso parece estar comenzando a ceder, pero en fin, todavía está muy anclado, por ejemplo, en el caso de la narrativa peruana, un fraseo más corto, ¿no? Lo típico que se pone en las contratapas, ¿no? Unas frases cortas al hueso. Bueno, a mí me interesan las frases con carne, ¿no? Y eso creo que tiene que ver un poco con los que son mis héroes literarios también, ¿no? Onetti, Donoso,
Bernhard, Saer, que entonces la frase es más larga, más sinuosa, con más subordinadas, que creo responde también un poco más a lo que es nuestro mundo cultural, sin decir que yo hago eso, pero es más barroco, ¿no? Entonces me interesa ir explorando, ¿no? Por algunos talleres que hice, gente que me estuvo ayudando, ya con los cuentos del Inmenso Desvío, no con todos, pero unos más antiguos, comencé a explorar ese tipo de lenguaje más, de frases más largas, más sinuosas, y decidí que en la novela quería hacer un poco eso también, ¿no? Esa es una vez. El otro tema estaba en, bueno, trabajé con 3 miradas, en ese sentido la novela, no sé si se puede llamar coral, porque no son muchas, pero son 3, ¿no? Los 3 primeros capítulos está claramente cada capítulo escrito desde la mirada de uno de los 3 personajes, Angie, Miluska o Leoncio. Y luego en los últimos 2 capítulos estas miradas ya comienzan a superponerse, enredarse, lo cual tampoco es una técnica muy novedosa, pero en fin, me servía, ¿no? Y eso le daba como más progresión y más velocidad a la novela. El caso de Miluska sí es el personaje que más me interesó, que más me movió el piso, porque es un personaje muy ambiguo, muy a medio hacer, muy complejo, muy agresiva, muy violenta, y al mismo tiempo que desarrolla ciertas dimensiones de afecto, ¿no? Es una de las cosas que, por ejemplo, Eric Almenara en una reseña que hace, y también Karina Pacheco cuando comentamos la novela en la presentación me señalaban, hay una relación de amistad, ¿no? Y de sororidad bien fuerte entre Angie y Miluska, y Leoncio, que bueno, entra ahí un poco con otros intereses, pero también termina siendo como casi adoptado, ¿no? Y por eso es que es muy complicado que en ese mundo de afectos, ¿no? Al mismo tiempo irrumpa esta violencia más política, ideológica, que lleva, como ocurrió mucho en esa época, a que esos afectos se pongan en cuestión. Fue todo un desafío, sí, el tema de las voces. Opté me gusta mucho escribir en una tercera al hombro, como lo llaman los argentinos, es decir, una tercera que no es necesariamente la típica tercera narrador omnisciente, sino que es un narrador que se mete un poco en la cabeza y en los sentimientos, en el cuerpo del personaje, y desde ahí mira, pero también porque me di cuenta que para mí, teniendo un personaje que venía de la selva y otro personaje que venía de la Sierra Central, Leoncio, como era limeño, me era menos complicado, me resultaba a mí muy difícil sostener, por ejemplo, una primera permanentemente, ¿no? Con ese tipo de... me costaba generar ese lenguaje y que saliera diferenciado. Por eso opté por una tercera, y lo que hay son muchas inclusiones, algunos en directa y mucho en directo libre, ¿no? Hay mucho en directo libre que permite entonces que se escuchen las voces de estos personajes sin que todo el texto tenga que estar en primera, ¿no? Bueno, en fin, creo que uno recurre a las técnicas que le pueden servir a suplir las propias falencias, ¿no? Pero sí, el tema de la voz, lo que tú señalas es acertado, era uno de los principales desafíos que tenía la novela, ¿no? De las voces, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, y además bien logrado, porque es como que han matizado estas 3 voces en lo que es el libro, y se ha sentido mucho el trabajo además para poder lograrlo. Ahora bien, Juan Carlos, ¿qué influencias del cine has tenido tú a lo largo de tu carrera y bueno, ahora para la construcción de tu novela? Mira, yo veo cine, no tengo una formación como para... Ayer me preguntaban algo parecido, no tengo una formación como para poder plantearme de repente elementos de estructura o de construcción de la imagen. A ratos lo que yo escribo es como muy visual, porque en general me gusta mucho esta literatura que muestra más que lo que dice, ¿no? En vez de decir algo hay que mostrarlo. Y eso termina siendo muy visual, me gusta acompañar a los personajes, caminar con ellos, ¿no? En qué barrio están, por eso surgió también este barrio y dibujarlo incluso un poco.
no diría yo que el cine sea para mí una fuente. Hay cosas que me impactan, por ejemplo, hay una escena que a mí me gustó mucho escribir, es muy cortita, en la cual Miluska va al mercado, típico mercado, ¿no? La placita del barrio ahí en Melgar. Y claro, ella entra y ella es un personaje ambiguo, ¿no? O sea, tiene un vestido de mujer pero muy cuadrado, un par de aretitos, y luego, bueno, es un hombre hay una imagen que lo describe muy bien, que en realidad me la sugirió Lucho Zúñiga, mi editor, cuando estábamos en la edición final, ¿no? Que tenía piernas como las de Cholo Sotil, ¿no? O sea, un hombre recio desde el punto de vista físico. Y entonces, claro, ¿no? Las miradas de los demás, ¿no? Cómo la miran, cómo gesticulan las caras, cómo se apartan, cómo hay una agresión contenida. Esa escena en realidad me la robé, si queremos decir, o me la inspiré en una película, que no me acuerdo el título, que estaba viendo de Dolan, ¿no? También hay un personaje trans que camina por la calle, ¿no? Y la cámara en realidad mira a los otros, las caras de los otros, ¿no? Como reacción. Luego algo de eso volví a repetir o volví a utilizar en otro fragmento que está más adelante, en un momento en que Miluska tiene que ir a buscar una peluca a Miraflores, ¿no? Por lo cual ya además del tema de la reacción frente al personaje trans, ambiguo, como se le quiera llamar, inclasificable si se quiere, se le sumaban además las marcas de clase, ¿no? De raza, una persona andina, y sí, volvimos. ¿Aló? No sé, ¿se cortó? No. Sí, regresamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan Carlos. Ya. Ya, ok. Entonces estaba diciendo que en otro momento lo utilicé en ese, pero ahí, en esa escena de Miraflores, también se cruza, digamos, la discriminación racial y social, ¿no? El tipo de ropa, en fin. Yo diría, por ejemplo, eso es lo que más podría decir que me vino de... Pero no tengo una vinculación más entendida con el cine como para poder aprovecharlo como una fuente, ¿no? Y bueno, ahora que ha terminado este proceso, esta novela, que bueno, al final nunca termina porque uno siempre se queda con lo que viene después, ¿no? El tema de los lectores, lo que te comentan del libro y todo lo que uno pueda cosechar. ¿Hay en proceso otro nuevo libro? Bueno, sí, en general, bueno, como fue un proceso largo, en el camino estuve trabajando algunos cuentos, pero eso todavía no tiene un destino claro. Pero hay otro texto que va a salir ahora, otra novela, en realidad es como un díptico de 2 novelas cortas, que debería salir en julio, con la editorial Narrar, que es un texto que tiene que ver con otra situación, ¿no? Que es una historia entre un sacerdote y un chico joven, ¿no? En el Perú del 2000, por ahí, y que está narrada desde el punto de vista de los dos personajes, ¿no? Por eso es como un díptico, digo, ¿no? Es una novela donde el desafío es otro, no es tanto el desafío de escritura en sí, sino el desafío de cómo tratar de dar cuenta de procesos personales de descubrimiento muy difíciles que generan víctimas, daño, desde los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, como en este caso la memoria sobre los mismos hechos y acontecimientos pueden tener perspectivas distintas. En fin, me interesaba entrar un poco en este tema de... En realidad, una de las dos novelas cortas, que se llama Tantos Angelitos, era una novela que escribí hace muchos años en Argentina, a raíz de cosas que vi que pasaban acá en Chile, cuando comenzó el tema, por ejemplo, de las denuncias en la Iglesia Católica contra
este sacerdote Caradima, que tuvo mucha visibilidad. Yo vivía en Chile, me quedé dando vueltas, y luego cuando fui a Argentina escribí esa pequeña novela, que en realidad, bueno, sí, fue lo primero que escribí o publiqué, hoy en día la escondería. Entonces, en realidad, conversando con Juan Pablo de la editorial Narrar, él tenía interés y revisamos el texto, y él me sugirió, oye, ¿por qué no lo escribes desde el punto de vista del cura, ¿no? Y a mí me pareció porque yo había estado tratando de reescribir esa novela corta y no me salía, ¿no? Y cuando él me sugirió mirarlo desde el otro lado, me pareció un desafío interesante y ya estaba corrigiendo esta novela, ya estaba como en el tramo final más de corrección editorial, ¿no? Me puse a escribir a esa novela, le puse de título Cortarse las manos, y bueno, estuvimos trabajando con Juan Pablo. Ahí también, yo siempre busco ayuda de gente cuya escritura me resulte referencial, y ahí, por ejemplo, me ayudó un poco con una lectura y crítica a Ricardo Zumalabia. Y luego, cuando terminó eso, en algún momento Juan Pablo otra vez me dice, oye, pero ahora sería interesante otra vez la mirada del chico. Y entonces, bueno, estuvimos estudiando algunas formas, ¿no?, de intersecarlo, hasta que yo lo que le propuse es, mira, ¿por qué no hacemos una cosa de una mirada, otra cosa de otra mirada? Y entonces reescribí ahí tantos angelitos. Creo que quedó, pese a que los hechos y la historia es la misma, distinto. Bueno, uno cuando escribe tiene momentos distintos, ¿no? Distinto a lo que escribía ya por el 2011. Ahí, por ejemplo, me ayudó con ese texto un poco, bueno, con el conjunto de los dos textos también, Santiago Craig, un escritor argentino que me gusta mucho lo que hace. Y nada, ya el texto está en proceso editorial y debería salir en julio. Han quedado un poco juntas las dos, porque en realidad esta novela de Como si nos tuvieran miedo debió salir como julio del año pasado, pero con la pandemia y todo, bueno, pasó lo que pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces todo se atrapó. Sí, claro, qué genial. Entonces estaremos ansiosos pues también de poder leer tu próxima novela, porque en realidad nos ha gustado mucho Como si nos tuvieran miedo, y esperemos que tenga larga vida como tus otros libros, Juan Carlos. Ha sido un gusto poder dialogar contigo, y esperemos quizás ya con el próximo libro y en la próxima feria estar aquí en Ica, quizás, ¿no? Ya cuando pase un poco sería genial la pandemia. Ir a comer Texas. Yo trabajaba Texas como... me encantaría volver a Ica después de tanto tiempo. Tengo un amigo muy querido ahí, además, pintor. Y bueno, gracias. Qué bueno que la novela te haya resultado una grata lectura, una lectura interesante. No sé si grata, ¿no? Es un poco dura, pero gracias por el interés. Y sí, estamos en contacto, y felicitaciones nuevamente por esta feria que se ve que ha marchado muy buena. Muchas gracias, Juan Carlos. Era Juan Carlos Cortázar con el libro Como si nos tuvieran miedo, que pueden adquirir en librerías y, por supuesto, disfrutar también la lectura. Muchas gracias por esta transmisión. Nosotros mañana estamos nuevamente con más libros y más historias aquí en la FIL Ica. Buenas noches.